2014, y desde entonces, digamos que esa relación que empezó a raíz del premio ha ido creciendo, y en 2016, el año pasado, concretamente en abril, le publicamos la tabla de PRIM. Ahora lo hacemos con esta novela fantástica, Muerto dos veces. Se me escapó una, que Tito me la envió, que se publicó con la competencia, que a mí me gustó mucho, que se lo he comentado. Digo, ¿cómo has dejado que esto yo no lo leyera antes de publicarlo? Que la novela me ha encantado. Creo que es el viaje del neandertal. El viaje del neandertal. Y bueno, está mal que yo le haga publicidad a esa novela, pero la verdad es que a mí me encantó y me hubiese gustado publicarla. Bueno, ya veremos qué hay por ahí más para el futuro. Bueno, decirle a todos vosotros, que yo creo que ya me conocéis de las veces anteriores, que todo esto nació a raíz de la convocatoria del Premio Nuba de Novela, que por cierto, mañana se presenta la novela ganadora de este año, del 2017, en el Café del Cosaco, en la calle Fernando VI, que ha tenido nuevamente un ganador madrileño. El título de la novela es Los guionistas de los Jerónimos, de Antonio García Carrión. Y bueno, obviamente la presentaremos mañana. La editorial nació a raíz de la convocatoria del Premio Nuba, un premio para darle la oportunidad al escritor novel de publicar, para hacerle un sitio en este mundo difícil, como todo lo que conlleva el arte, de la literatura, para que tenga alguna oportunidad de que su obra se conozca. Ya Tito, ya creo que es un escritor consagrado, o por lo menos casi. Momento cansado. Cansado, bueno, pero Tito ya es un escritor que se está moviendo bastante bien en el mundo de las letras, ya va por usted esta novela. Pero la editorial, vuelvo a repetir, la idea es intentar que el escritor que tiene pocas posibilidades de publicar, porque no es tan fácil hacerlo, nosotros estamos ahí para tenderle una mano. Ya vamos por este año es la 13ª edición, como vuelvo a repetir, lo presentamos mañana, y bueno, solamente le tengo que decir a Tito lo que le digo siempre, que siga escribiendo, que no decaiga, que sus novelas están entrando bien en el mercado literario, que poco a poco lo están conociendo, y dentro de nada pues arrasará por todas las librerías y se venderán los libros de aquella manera, como tú dices. No me queda más que decir. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia. Esperemos el plazo a una nueva ocasión, que nunca hace dejar, por supuesto. Y aquí el escritor no me deja ya como editorial modesta, y cuando me dice, bueno, ya me voy a otra editorial más importante. Mientras que no sea así, pues tendrá las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Hola, muchas gracias por estar todos aquí. Siempre que nos vemos, que dada la opulencia de introducciones prácticamente una vez al año, os digo lo mismo, que no es una forma de cortesía, lo digo de verdad, es un sentimiento de agradecimiento profundo que tengo, de verdad. Muchas gracias por venir. Le agradezco a Manolo, que como él ha dicho, esta es la tercera ocasión que publico con Onuba. La primera vez no les quedó más remedio que publicarme, porque gané el concurso que convocan anualmente. La segunda vez fue con la tabla de PRIM, que se presentó aquí en Madrid, se presentó en Huelva, se presentó en Torrelaguna, y quién sabe lo que le depara el destino. Y esta es la tercera. También quiero agradecer a Marcos Carrasco por mirarla, que fue con su aportación a la literatura universal el que ha hecho el book trailer que todos habéis visto, y que el año pasado presentamos una novela que hicimos a la Limón y nos brindó la oportunidad de volver a trabajar como equipos creativos, y además fama y dinero. Y por cierto, y volviendo al tema del dinero, sigue a la venta la rama del director, y además ahora con una bonita carpeta llena de láminas. 70 por 50, ¿no, Marcos? Y sobre todo, por cierto, Marcos debería estar en este momento grabando un programa de radio, su programa de radio, La Escóbula de la Brújula, que dirige Jesús Callejo, y él tiene un apartado en todas las emisiones, que es El Rincón del Pintor, y ha renunciado a ir, el taller del pintor, gracias, Aranza, ha renunciado a ir a la grabación del programa, le echarán, supongo, por estar aquí conmigo. Y Mabel, que se ha encargado de animar las redes sociales y pues animar su particular y natural alegría. Pues nada más, de
atropellamientos, digo. Los atropellan, vaya. Me vais a permitir que antes de presentar la novela propiamente dicha de Muerto dos veces, teorice un poco sobre la literatura, teorice un poco sobre la vida y al final, si queda tiempo antes de que cierren el local y nos vayamos todos a desayunar una churrería, hablaré de Muerto dos veces. Primero, la literatura. Todos los que me conocéis sabéis que mi afición a escribir novelas es realmente reciente, muy reciente. No cuentos, digo novelas, cuentos escritos de toda la vida, desde mi época de la universidad. De hecho, el primer premio que gané literario fue convocado por la Asociación Cultural de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Y entonces era un premio que estaba convocada, podía participar toda la Politécnica y nos presentamos estudiantes de todas las ingenierías. Y el primer premio lo gané yo, que consistía en un lote de libros que aún no he recibido y el privilegio de ver publicado el cuento en la revista de la Asociación Cultural de Ingenieros Aeronáuticos junto con otros soportes de igual prestigio literario, como apuntes de electrónica, circuitos saturados y circuitos en resonancia, en fin, una maravilla. Pero lo que sí recuerdo, fijaros, parece que no leo, pero leo, lo que sí recuerdo es que en la misma revista de la Asociación Cultural venían comentarios del jurado que dirimió quién era el ganador. Y entonces hubo un comentario que me conmovió particularmente, que naturalmente es el que mejor nos ponía, que decía que la calidad literaria de todos los cuentos presentados, incluyendo el ganador, era lamentable. Y que afortunadamente ninguno de los que nos habíamos presentado se iba a dedicar su vida a escribir. El caso es que de una forma o de otra, pues yo me he ganado la vida escribiendo, porque es lo que hacemos la mayor parte del tiempo los creativos, los copies publicitarios, con dos grandes diferencias sobre los escritores profesionales de narrativa. Una es lo poco que escribimos, como mucho 4 o 5 titulares al mes, y entre cuerpos de texto y guiones para televisión, pues yo no creo que pase de los 10 folios. Y por eso pues pagan bastante dinero. Bueno, pagaban, creo que ahora ya no es el caso, que me lo diga Pedro y Marta que están aquí, creo que ya no es el caso, pero ha sido una época ahora. De todas formas, digamos que si te gusta escribir, ser copy publicitario tampoco va tan mal encaminado. El caso es que ahora pues ya no soy copy, o soy muy poco copy, o soy copito, y dada mi edad provecta y mis modales comiendo plátanos, soy copito de nieve. Y esto viene siendo pues más o menos desde el año 2014. Al año 2014 que directamente pues dejé de ser copy, y el truco es muy sencillo. Primero te haces autónomo y luego pierdes los clientes. Y entonces eso es lo que hice exactamente yo. Y entonces desde el año 2014, pues como no tengo otra cosa más importante que hacer que jugar al tenis y que me dé unas palizas espantosas, Javier, que está aquí con nosotros, y Andreas, que también está con nosotros, vecinos míos, pues, y Conchita, naturalmente, pues me dedico a escribir. El caso es que esta es la 6ª novela y tengo otra que en cuanto se me ocurra al final también estará terminada. Esta es... Y entonces este discreto bagaje me crea la ilusión de creerme con el derecho de tener una opinión sobre literatura y, lo que es mucho más osado, tener una opinión sobre cómo hacer literatura. Por eso he dicho que iba a teorizar un poco sobre literatura. Escribir una novela realmente es sencillo. Basta con escribirla, luego fijarte en la cantidad de errores que has cometido y poner exactamente los mismos errores en la siguiente novela, y luego en la siguiente, y luego en la siguiente. Pasa que cada vez te van olvidando poner nuevos errores. Y al final llegará el momento en que se te olviden todos y acabes haciendo una novela prácticamente sin fallos. No es mi caso, porque tengo una memoria estupenda y me sigo acordando de poner los mismos errores que en la primera. Esto demuestra una cosa, que la memoria es estupenda para muchas cosas, pero para escribir una novela pues no es necesaria. Es más, incluso es mejor partir con la mente en blanco, se presenta la idea, tú te sientas ahí en un rincón y la idea ya sola va tomando fuerza, va tomando vida, se va haciendo grande, y tú llegas a los rincones apuntando lo que pasa. ¿Que dejan de pasar cosas? Se acaba la novela. Stephen King, por seguir teorizando, decía que hay dos tipos de escritores: los que escriben con mapa y los que escriben con brújula. Los primeros, pues desde que empiezan a escribir la primera línea, saben cómo va a continuar en la trama, y lo que es más importante, saben cómo va a terminar, saben el final. A mí esto me parece increíble, me parece una labor titánica,
O sea, tienen la novela entera en la cabeza, como me decía César, que está aquí con nosotros, Premio Nacional de Literatura Juvenil, que él se mete la novela antes de empezar a escribir la primera línea en la cabeza y luego la va soltando al ordenador. Para mí eso me parece vamos, inalcanzable. Porque luego está la otra modalidad, que es escritores con brújula, que se decían que tenemos una idea, buena o mala, pero casi siempre muy vaga, y muchísimas más ganas de empezar a escribir que sensatez, con lo cual nos lanzamos. Y no sabemos dónde vamos a acabar. Puede ocurrir que te metas en un atolladero espantoso, que no salgas, o puede ocurrir que se te vayan ocurriendo cosas y vayas saliendo. Yo creo que esa es la parte divertida, la parte apasionante, el miedo a que no valga de nada lo que has estado haciendo durante un montón de tiempo y que al final tengas que tirar. Esa es donde realmente reside la pasión de escribir de esta manera, con brújula. Pero en fin, además es que la otra forma está fuera de mis posibilidades, está fuera de mi alcance. Sería incapaz de hacerlo de la manera que, por ejemplo, lo hace César. Pero elijas la forma que elijas, siempre hay que tener en cuenta tres cosas básicas, tres pilares en los que apoyarse, según decía Nabokov. Nabokov, como sabéis, fue el que escribió Lolita, pero además estuvo dando clases de literatura durante 20 años en las universidades americanas de Wellesley y Cornell. Wellesley es una universidad americana femenina. Entonces, digamos que la opinión de este señor, pues aparte de estar respaldada por su lado práctico, escribiendo estupendas novelas, por su lado teórico, 20 años dando clase, pues en fin. Entonces, yo creo que lo que diga este señor sobre literatura hay que tenerlo en cuenta, al menos yo lo tengo en cuenta. Entonces, antes de mencionar las tres cosas que decía Vladimir Nabokov, que deben reunir una novela, voy a contar un par de cosas sobre Nabokov, porque son realmente curiosas. Cuando yo leí su biografía me llamaron mucho la atención. Para empezar, este señor nació en San Petersburgo, en una familia inmensamente rica, y desde pequeño hablaba en ruso, en francés y en inglés. Ser trilingüe desde pequeñito tiene muchísimas ventajas, más incluso que ser aristócrata, que también lo era. En la casa donde nació había más de 50 criados, entre ellos solos podrían haber montado la revolución rusa si hubieran querido. De hecho, algo tuvieron que ver porque en 1919 se tuvo que ir toda la familia a Alemania después de amablemente ceder todas sus posesiones, que eran inmensas. Entonces, este señor, que nació en Rusia, luego se nacionalizó americano, y todo esto le sirvió para morir en Suiza. Entre otras cosas, a mí me llama la atención frases que tiene actualmente. Cuando lees una biografía de alguien, enseguida te vienen sus frases, y me llama la atención tres, que os voy a decir. La primera: la curiosidad es la forma más pura de insubordinación. Mola. La segunda: un sentimental puede ser un perfecto bestia en sus ratos libres. Y la tercera, que la voy a leer más tarde, dentro de un rato, para que dé un poquito de clímax. Para terminar su vida, no tenemos más remedio que hablar de sus amores, pues a fin de cuentas, y aquí enlazo yo un poco con el libro, la vida es amor y no hay vida sin amor. Esto es un momento de ternura que me permite de vez en cuando. Sus amores fueron tres, como sus fundamentos para escribir una novela. El primero se llamaba Tamara, era una angelical criatura de 15 años que él conoció cuando vivía en su casa de campo en San Petersburgo, y él también tenía 15 años, es decir, no es que hubiese aquí en la relación de Lolita, los dos tenían 15 años, y a Tamara se le entregó en todos los rincones del bosque. Tengamos en cuenta que el bosque contaba con varios cientos de hectáreas, probablemente miles de hectáreas. Y su segundo amor fue Vera, que la conoció en Berlín, y fue su mujer hasta que se fue con él a Estados Unidos, y estuvieron juntos hasta que se murieron. Porque no lo he dicho, pero la familia tuvo que emigrar a Alemania, y de Alemania él se fue a Francia, y en Francia huyó por los horrores de la guerra a Estados Unidos. Hizo bien porque, por ejemplo, su hermano, que no huyó, pues murió en un campo de concentración. Pero hay un tercer amor, que es el más conocido, yo creo, que era su pasión desde que tenía 8 años por los lepidópteros, mariposas, polillas, orugas, este tipo de cosas. Y entonces, sobre este aspecto escribió una vez, y lo voy a leer. He cazado mariposas en diversos climas y con diversos disfraces, como guapo niño con pantalones cortos y gorra de marinero, como larguirucho expatriado cosmopolita con pantalones anchos de franela y boina, como gordo anciano de calzón corto y cabeza descubierta. La mayor parte de mis vitrinas han tenido el mismo destino que nuestra casa de Vira. La casa de Vira era la casa de campo donde nació San Petersburgo, y que en la revolución de los bolcheviques se la quitaron. Digamos que Nabokov no tuvo mucha suerte ni con las casas solariegas ni con los lepidópteros. Bueno, con los lepidópteros mucho más, porque estuvo a cargo de la colección de mariposas de la Universidad de Harvard, y además hay un género, el Nabokovia,
que fue nombrado en su honor. Pero en fin, vamos a los tres pilares básicos que decía Nabokov. Que decía Nabokov, no yo, ojo. El primero, dice, un escritor tiene que ser narrador, maestro y mago. El primero, narrador, dice, el estilo lo es todo. Dice, no importa lo que cuentes, pero tienes que contarlo con elegancia y con amenidad. Entonces, para él tenía más valor la forma de contar las cosas que las mismas cosas en sí. Y yo creo que, en cierto modo, pues sí estoy de acuerdo, porque caramba, es que un escritor lo primero que tiene que hacer es saber contar las cosas. Y si te aburres, es que no las cuentas bien. La segunda cosa es maestro. Esta ya es una parte más discutible. Él dice, el lector debe sentirse atrapado por lo que expresa el escritor. El escritor, por sus elucubraciones, las reflexiones de los personajes, tienen que llegarle al lector, de forma que el lector aprenda algo leyendo ese libro. No tiene por qué ser conceptos filosóficos, puede ser matemáticas, puede ser geometría, puede ser música, puede ser ajedrez. De hecho, él escribió un libro sobre ajedrez, pero que el lector encuentre algo. Y la tercera parte más importante, y esta es la que algunas veces me ha dicho César, que es un gran maestro, la más importante es la de mago. El escritor ante todo tiene que ser un embaucador, tiene que atrapar al lector con magia. Cualquier novela, para que tenga éxito, tiene que ser un cuento de hadas. Y es verdad, y él mismo de Nabokov decía, la literatura no nació cuando en el Valle Neandertal llegó un chaval corriendo gritando el lobo, mientras un enorme lobo gris peludo le comía los talones. No, la literatura llegó al Valle Neandertal cuando un chaval llegó diciendo el lobo y no había nadie detrás. Que luego acabara devorado por un lobo de verdad, carece de importancia. Claro. Pero parece que Nabokov se ha olvidado de lo más importante, que es la historia. Y no es que se haya olvidado, es que lo da por hecho. Es decir, la historia, pues naturalmente tiene que estar. Pero él dice que no es siempre lo más importante. De hecho, una buena historia de una historia ramplona se diferencia muy poquito. Simplemente tiene que tener un elemento de interés, de inquietud. Algo que el lector no conozca y que quiera conocer. Entonces, en este sentido, hay una cosa que esto no es de Nabokov, sino de otro sitio donde lo he leído, que es lo siguiente. Si yo digo, el gato estaba durmiendo la siesta en la colchoneta, pues todo el mundo dice, pues qué estupidez. Pero si yo digo, el gato estaba durmiendo en la colchoneta, joder, el gato estaba durmiendo la siesta en la colchoneta del perro. Aquí ya dices, caramba, va a pasar algo. Pues es el elemento a través del cual se puede crear un eje narrativo y por tanto tiene interés. Por último, voy a terminar de Nabokov, porque ya estamos un poquito hartos, lo sé. El profesor de Nabokov era profesor de literatura, pero él no enseñaba a escribir. Sobre este aspecto decía que es imposible enseñar a escribir a nadie que no tenga ya previamente talento literario. Se puede enseñar a alguien a quitarle sus vicios, quitarle sus clichés lingüísticos, incluso se le puede fomentar la pasión por buscar la palabra perfecta, la única palabra que representa con exactitud el matiz y la intensidad del pensamiento. Pero lo que no se puede hacer es insuflar el talento. Pero yo supongo que esto se puede aplicar a la literatura y a cualquier otra cosa, a todo, prácticamente todo. En fin, ya hemos filosofado sobre literatura, lo doy por terminado, ahora voy a filosofar sobre la vida y vais a ver cómo de una forma muy hábil voy a pasar de la vida a hablar directamente de Muerto dos veces. La vida. Todos los filósofos, desde los clásicos, diferenciaban entre la vida biológica y la vida como forma de estar vivo. Es lógico, por ejemplo, en la famosa frase de vaya vida esta no se refiere a las células que se reproducen, que se nutren y que con suerte se desplazan, sino a cómo hacen todo eso. Entonces, pues esto es lo importante. A mí la vida biológica, la verdad es que no me interesa nada, pero sí la vida como forma de estar vivo. Y esto es lo mismo que le pasaba a Armando Crespo, el protagonista de Muerto dos veces. ¿Veis? Ya estamos ahí. Pero vamos a hablar un poquito más de la vida. En los que hayáis visto el tráiler que hizo Marcos, os acordaréis de la frase de Víctor Hugo que decía, la vida es un relámpago entre dos eternidades. Pues también os acordaréis que antes he dicho una tercera frase que me gustó de Nabokov, que digo, la voy a dejar para más tarde, y es que la tercera frase que dijo Nabokov es, aquí lo tengo, nuestra existencia no es más que un cortocircuito de luz entre dos eternidades de oscuridad. Pensaba que no nos íbamos a dar cuenta. Pues ciertamente coinciden, pero y también yo estoy de acuerdo con eso, pero tengo que confesar que para mí esa definición se ajusta mucho más a lo que es un orgasmo. Es nada antes, nada después, probablemente en bastante tiempo, y entre medias. Una oscuridad antes y una oscuridad después. Y esto es lo que nos ocurre, porque todos vamos a morir, pero es que todos venimos de estar muertos.
porque lo que nos va a pasar después de que nos muramos es lo mismo que nos pasaba antes de nacer, es decir, realmente nada, a no ser que creamos en la vida eterna, que eso ya es cada cual. La novela Dos veces muerto, muerto dos veces, no se plantean estas cuestiones en absoluto, no va de eso. Lo que pasa es que yo sí me las planteo, tenía ganas de contarlo. Dos veces muerto, que es así como se llamaba hasta que el diseñador Pepe Robles, que está al fondo callado, me hizo el diseño, nos hizo el diseño de la portada, se equivocó y puso Muerto dos veces, y así se ha quedado. La verdad es que me gusta más Muerto dos veces, como lo puso Pepe, que Dos veces muerto, de forma que muchas gracias también. Ah, es verdad que antes en el capítulo de agradecimientos no te he dicho, Pepe, el diseñador de la portada, Pepe Robles, fantástico. Es que como me dijiste que a lo mejor no venías, pues no estabas apuntado. Aquí están apuntados solo los que van a venir. En fin, la novela esta de Muerto dos veces o Dos veces muerto viene de un cuento que yo escribí hará como 5 o 6 años, que se llama Mal asunto. Entonces, hará cosa de un año, pues buceando en mis archivos, creo que es un desastre, bueno, en mi ordenador y os da la risa, pues encontré el cuento este de Mal asunto. Entonces lo releí y hacía mucho tiempo que no lo leía, lo había escrito a lo mejor de 5 o 6 años y me gustó. Pero dije, joder, esto, la verdad es que ahora que tengo tiempo, en vez de un cuento de 10 páginas, pues voy a hacer una novela. Como veis, es una novela corta. Y es una novela corta por dos motivos. El primero es porque no quería alargarla, por qué te ríes. El primero porque no quería alargarla artificialmente. Ya sabemos que, puestos a alargar artificialmente, puedes escribir guerra y paz, lo que te dé la gana. Pero yo quería que durara lo que tenía que durar, a su ritmo. Digo, y si dura poco, pues casi mejor, me cago en ti. Entonces, en Muerto dos veces, los personajes, los que tengáis la fortuna de leerlo, veréis que los personajes van apareciendo poco a poco sin que exista una relación aparente entre ellos. Y a medida que la narración avanza, vemos que comparten un mundo en el que al final se van a encontrar todos. La verdad es que no puedo alargarme mucho más sobre Muerto dos veces, ya lo avisaré antes, sin desvelar su secreto, sin desvelar qué es lo que hacía el mayordomo en todo eso, por qué el chofer se deshizo de esa forma tan atroz de la dama de llaves. En fin, no puedo decir nada más. Y para terminar me refiero nada menos que a una cita de Cervantes que decía: en cualquier libro malo se puede encontrar algo bueno. Entonces yo os pediría que busquéis la parte buena que tiene este libro. ¿Cómo se para esto? Por venir otra vez, muchas gracias, sois todos muy amables. ¿Cómo se para? A alguien le falta el libro, que pasa a comprarlo. Al que le falte el libro, que pasa a comprarlo. ¿Cómo se para? ¿Ese sí que lo hemos comprado?